Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema es ignorado por todos, escogido por Dios. Estamos en Primera de Samuel 16. Voy a leer del 4 al 12. Déjeme explicarle. Aquí se trataba de que el rey Saúl había sido desechado por el Señor. Y Samuel lo amaba tanto que Samuel lloraba y lloraba por él. Lloraba Samuel amargamente hasta que el Señor le dijo. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice así: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo? Mire lo que le dijo el Señor a Samuel. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, le dijo. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Mire qué lindo. El Señor nos da aliento a nosotros. Aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que se preparó, que preparó un mensaje para usted, para mí. El día que nos hablaron de la palabra de Dios, esa persona no sabía que había preparado un cuerno de aceite, que había preparado el aceite de la unción que el Señor tenía para ti y para mí, para ungirnos, para que ese aceite nos llenara a nosotros y nos motivara desde nuestra cabeza hasta la planta de los pies, y que Él iba a tocar nuestro corazón para nosotros venir a ser parte de ese pueblo santo del Dios Altísimo, del Dios poderoso. Luego me voy a ir al 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Mire lo que dijo. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Dirá usted, ¿por qué con miedo? Bueno, porque sabían que la palabra que Samuel siempre traía era una palabra, era de Jehová, era un mensaje de Dios, y siempre se cumplía. Y ellos tenían miedo de que él trajera una mala noticia o algo que el Señor quisiera hacer con ese pueblo. Probablemente ellos esperaban una buena noticia, pero siempre era con temor y con temblor. Porque ¿quién no le teme al Dios Altísimo, aquel que tiene todo poder, que tiene sujeto todo, aún hasta el enemigo, aquel que quizás te puede amedrentar a ti, quizás me puede amedrentar a mí, pero en el nombre de Jesús nosotros lo venimos atando, lo venimos sujetando? ¿Por qué? Porque tenemos al poderoso gigante a la par nuestra, tenemos al poderoso gigante que va delante de nosotros. Entonces dice: cuando salieron a recibirle con miedo, dijeron, especifica tu venida. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Les dijo, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Mire qué lindo. Eso es lo que estoy haciendo yo hoy en esta mañana, llamando al pueblo al sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Dirá usted. Bueno, el sacrificio es levantarnos hoy de madrugada, levantarnos cuando es el mejor momento, que la cama nos quiera retener, que el cuerpo quiere estar descansando, que el cuerpo quiere dormir, y no solamente dormir físicamente, sino mentalmente, espiritualmente, en todos los sentidos. Y así es como el enemigo nos quiere muchas veces tener. Y dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, desierto delante de Jehová está su ungido. Mire aquí los hermanos mayores de David. Quizá para ellos David era muy joven, no le tomaban en cuenta nada a David, porque ni siquiera valía la palabra de David que tenía en ese momento. Muchas veces nos ha pasado a todos que nos estamos, que sentimos que no estamos capacitados para un trabajo, como yo dije, para un
un labor, para una tarea, para una posición, para una encomienda, para un plan, para un ministerio, porque se nos olvida de quién nos ha llamado, quién nos ha elegido. David era para otros, para los del campo, era otro simple pastor de ovejas nada más. Para el papá era un simple otro hijo más, pero para Dios era el escogido, aquel que iba a llevar a la nación del pueblo santo, a la nación de Israel, a una gran victoria. Y David era un guerrero. David era un hombre, un muchacho lleno del Espíritu Santo, un hombre que desde pequeño probablemente nadie se había fijado en él, pero David tenía, dice, el corazón del Señor. Mire lo que dice el número 7, y dijo, y Jehová respondió. Dice que cuando Samuel llegó a la casa de Elí, le dijo, tráeme a tus hijos, quiero verlos, quiero ungir al nuevo rey de Israel. Me imagino la cara que hizo Elí. Elí era un hombre pobre, Isaí, era un hombre pobre, un hombre del campo, un hombre que nunca se imaginaba que de la familia de él iba a salir el nuevo rey. Pero, ¿por qué también dudaba? Porque ya había un rey. Nadie sabía de que el Señor había desechado a Saúl. Saúl ante los demás era el rey delante de ese pueblo, mas solamente era un propósito de Dios ya tener a alguien más. Aquí nos damos cuenta de algo. Tenemos un Dios que no... Ayer yo cuando tenía las clases bíblicas, yo les explicaba lo que el Señor ponía en mi mente. No es un Dios de plan B, no es un Dios de plan C, como nosotros tenemos usualmente. Si no me funciona el plan A, hago el plan C. No, Dios tiene ya un plan definido, un plan marcado. Todo cuanto el Señor hace es correcto, es perfecto, no hay margen de error. Entonces dice que cuando él llegó y vio a Eliab, era uno de los guerreros de Saúl. La mayoría de los hijos de Esaí eran guerreros de Israel, eran de la milicia. Entonces eran altos, fuertes, fornidos y eran de buen parecer. Y dice que cuando Samuel vio entrar a Eliab, dijo: de cierto, delante de Jehová está el ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer. Muchas veces eso pasa con nosotros. Vemos que alguien está más preparado que nosotros para un ministerio. Nosotros decimos: no, yo no soy capaz. Y si me equivoco, y si yo no lo hago bien, pero si Dios ya te lo dio. Esto es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y mire lo que dice aquí: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande, porque era grandote. Imagínate que Samuel ya era un anciano, ya Samuel le faltaba poco para partir a la presencia del Señor. Recordémonos de que este fue el último ungimiento que Samuel hizo, la última cosa casi que Samuel hizo, que queda registrada en la Biblia. Aquí le faltaba poco ya él para partir a la presencia del Señor. Y dice: ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Tú y yo miramos lo que vemos por fuera y probablemente delante de nuestros ojos decimos: oh, es una hija de Dios, es un hijo de Dios, pero ¿cómo vivirá por dentro? ¿Cómo será esta persona en la intimidad con el Señor? ¿Cómo será su corazón delante de Dios? ¿Será que realmente estamos viviendo una vida recta, una vida genuina delante del Dios Altísimo? Entonces dice: y Jehová le dijo: no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Yo cada vez que hago un viaje y pasa mi maleta por el escáner y luego a mí me preguntan: ¿lleva agua o lleva algo adentro? Yo digo sí, cuando lo llevo, ¿verdad? Entonces yo digo: así es como Dios mira. Si a nosotros nos admira esa máquina que puede ver lo que va dentro de mi maleta,
que por fuera yo no lo puedo ver, pero esa maleta puede, esa cámara puede penetrar hasta dentro de la ropa, los zapatos que llevo. Así es, así más o menos funciona lo del Señor. Él puede escanear tu corazón, puede escanear el mío, puede saber qué es lo que hay dentro, si hay sentimientos buenos, si hay sentimientos malos, si hay pensamientos buenos, pensamientos malos, si hay deseo en nuestro corazón de servirle al Señor, o si a veces lo hacemos solamente porque vean y crean. No, nosotros tenemos que tener una relación con el Señor diariamente. Eso es lo que el Señor te invita. Como yo decía, David había sido un hombre escogido y ungido hasta de una forma diferente. También aquí dice, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el siguiente hijo, y el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Ahí ya le estaba diciendo Samuel, no, a este tampoco va a ser, porque el Señor no hablaba todavía. Muchos dicen ser profetas, ser apóstoles, muchos dicen ser traer una palabra, una profecía. Ya la profecía ya no hay profecía, ya todo está escrito. Hay palabra profética que es muy diferente, una palabra que le digan a una persona, pero es cuando Dios habla para una persona en específico y se tiene que cumplir, porque Dios es un Dios de pacto, es un Dios de palabra, un Dios que no cambia, un Dios inmutable y un Dios que ahora no piensa de un modo y mañana piensa de otro, un Dios que no deja que sus hijos pasen vergüenza. Es un Dios que respalda la palabra de sus siervos. Yo no sé cuántos me están entendiendo la palabra. Yo no sé cuántos ustedes están sabiendo lo que el Señor le está hablando hoy, en esta mañana, a usted. Usted es capaz, usted no necesita. Muchas veces, mire, quizás para Samuel, aún para el mismo Samuel, este David quizás necesitaba tener un título, quizá necesitaba delante de los ojos de Samuel. Samuel nunca lo dijo ni lo especificó en la Biblia, pero probablemente tenía que tener unas características diferentes. Samuel mismo ha de haber dicho cómo tenía que tener una letra, David, sabemos que David podía leer y podía escribir. Mire qué hermoso, se han encontrado manuscritos de aquellas fechas de que David escribía. David le mostraba al Señor lo que tenía por dentro. David lo sacaba en los cantos. Usted canta al Señor, usted le ama al Señor, usted le sirve al Señor, usted lee la palabra al Señor. David tenía el corazón de Dios. David era un hombre que perdonaba. David era un hombre que era capaz de poder ver más allá de lo que la misma gente podía ver. David era capaz de pelear por una oveja. David era capaz de dar su vida por un animalito. Y el Señor dijo, si este es capaz de hacer eso, es capaz de pelear por mi pueblo, el pueblo amado, el pueblo escogido. ¿Usted qué es capaz de hacer por el pueblo de Dios? Orar. Mire, la oración del justo dice que tiene mucho poder. La oración que usted haga, muchas veces creemos que aquel hermano es la palabra porque usó una palabra bonita, porque usó una palabra arreglada probablemente, o porque ora con unción. El hermano ora de una manera, usted ora de otra, pero todas las oraciones llegan al trono de la gracia. Todas las oraciones el Señor las escucha, por más pequeñas, por más grandes que sean. Dios no mira la palabrería, Dios mira el deseo que hay en tu corazón, la necesidad, la petición, el problema que tú tienes cuando tú se lo presentas delante de Él. Como yo decía, Samuel pensaba que quizá el próximo rey tenía que tener requisitos
requisito diferente, que tenía que estar en una posición alta, que tenía que ser inteligente, elocuente, valiente, preparado, educado, que tenía que ser un líder nato de Jerusalén. Pero no, él viene de Belén, venía el rey David. Mire qué hermoso. Por eso el Señor ama a su pueblo Israel. Que él se haya dividido ahora es otra cosa. Entonces dice que David tenía todas las características, quizá no físicas, porque la Biblia habla de que David era pequeñito de estatura, era de hermoso parecer, tenía unos ricitos de oro, cosa que muy diferentes a sus hermanos. Los hermanos eran altos, grandes, guapos. David era bonito, pero David era pequeño, petit, como le decimos ahora. Entonces dice, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. ¿Será que Isaí eso hizo a propósito? ¿Lo hizo por una suposición? ¿Fue una decisión que que Isaí tenía a conciencia? ¿Fue un olvido que él olvidó a David? Pero Dios no le había olvidado a David. Mire qué hermoso. Y dice, y tampoco a este ha elegido, le dijo. Hizo pasar Isaí 7 hijos suyos. Mire, a los 7 los hizo pasar. Y dice, y delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Porque acordémonos de que Jehová le había dicho, vete a la casa de Isaí, que uno de sus hijos va a ser el próximo rey de Israel. Entonces él le dijo, él como que sintió que esos no eran todos los hijos. Le dijo, ¿estos son todos tus hijos? ¿No hace falta ninguno aquí? Entonces, mire, hasta entonces dijo Samuel a Isaí, estos son todos tus hijos. Y él respondió, oh, queda aún el menor que apacienta las ovejas. En otra palabra, oh no, ese es pastor de ovejas, ese no es ningún guerrero, ese no es ningún valiente. Oh, pero ahí viene el tema, ignorado por todos, hasta por el mismo Padre, pero escogido por Dios. En aquel campo, en aquel lugar donde pasaba algún rillito, donde habían muchas ovejitas, donde habían lobos queriendo comerse a esas ovejas, donde habían, dice que osos queriendo devorar aquellas ovejas. Hacían del enemigo por usted, hacían del enemigo, y Dios está mandando a sus siervos, está mandando a siervos a predicar la palabra para que tú no retrocedas, para que tú sepas de que el enemigo quiere terminar contigo, pero Dios ha mandado gente y Dios te está mandando a ti para que por medio de la palabra que tú lleves a alguien, también esa persona sepa que ya está escogida, separada, apartada para el Señor, el Dios poderoso, el Dios altísimo. Samuel pasó largo rato con todos los hijos y probablemente Samuel se preguntaba él mismo, ¿será que el Señor o yo vine a la casa de Isaí el equivocado? Porque Isaí, acordémonos de que era un nombre muy común, pero él había sido guiado por el Espíritu Santo y quizás como una persona normal pudo haber dicho, ¿será que yo vine a la casa equivocada? ¿Será que yo no estoy con la persona correcta? Entonces dice que le dijo, entonces envió y dice, oh, él es el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él. Fue Dios el que vino a tu vida. Fue Dios el que nos buscó primero. Fue Dios el que quiso salvarte a ti primero. Fue Dios el que te quiso traer en este camino. Entonces dice que
Hay otra cosa importante, algo que David tenía. Mira lo que dice aquí. Dice, y Samuel envió a Isaí por él, porque no nos sentaremos a la mesa, le dice, hasta que él venga aquí. Mire cómo Samuel ya estaba dándole honor a David, aún David no siendo rey, como diciéndole, yo no me puedo sentar a la mesa sin que el rey esté aquí, sin haber hecho lo que el Señor me mandó a hacer. Como cuando nosotros vamos a visitar a alguien a su casa, a un enfermo, y nos sirven de comer primero. No, nosotros debemos de llevar la palabra primero y después, si nos alcanza el tiempo, comer y compartir los alimentos. Pero cuando nosotros tenemos una misión, el Señor nos ha mandado a visitar un enfermo, a visitar una familia, a visitar un hogar, a visitar un matrimonio, a llevar una palabra que el Señor nos ha enviado. No nos vamos a poner a sentar primero, porque el rey tenemos que darle la honra al Rey de Gloria. Mire, Samuel estaba dando la honra a David, aún no siendo David el rey. Le dijo, no me puedo sentar a la mesa a comer hasta que él esté aquí. Qué hermoso es saber cómo Dios puede usar a su siervo. Como aquí Samuel nos damos cuenta que a pesar de su vejez, él obedecía todo cuanto el Señor le decía. Dice que David era un hombre de hermoso parecer. Entonces Jehová dijo, levántate. Mira lo que le dijo el Señor a Samuel. Levántatelo y úngelo, le dijo, porque este es. Así fue cuando usted llegó a la iglesia. Así fue cuando usted quizá iba pasando por algún lugar. Así fue cuando alguien le dijo, quiero orar por ti. O alguien le dijo a usted una palabra que le impactó. Ese es mi hijo, dijo el Señor, a este voy a ungir el día de hoy. Usted no cambió porque usted quiso, usted no fue transformado porque usted quiso, usted fue cambiado, transformado, levantado, porque Dios tocó el corazón suyo. Y entonces dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite. Me imagino los hermanos cómo se quedaron. Me imagino el papá de él quizá le quiso decir, no, él no creo que él sea. Mire, porque para ellos era un simple pastor, como yo he dicho. No creían ante sus ojos de que aquel pastorcito iba a guiar a aquella gran nación, y no cualquier nación, sino la nación santa. ¿Por qué nosotros hacemos de menos a los hermanos? ¿Por qué nosotros hacemos de menos al pueblo de Dios? No somos cualquier pueblo, somos el pueblo escogido, y no por cualquiera, sino un pueblo apartado y separado para servirle al Dios Altísimo, el Dios poderoso. El Señor nos está animando hoy a que sigamos adelante. Hemos sido escogidos por Él, no hemos sido escogidos por cualquiera. Siempre el Señor levantó un Samuel. Ahora me está levantando a mí, te está levantando a ti como Samuel, para que tú vayas y unjas a alguien. Quizá alguien está pasando una gran necesidad. Quizá alguien ahora, este día, le hablaron, o ayer le hablaron de una separación. Quizá le hablaron de que ya tu esposo ya no te ama, que ya tu esposa ya no te ama. Probablemente te están hablando de divorcio. Probablemente el médico te dio una noticia de algo que no esperabas. No lo sabemos, pero Dios sí quiere llevar la palabra a tiempo. Y dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió por en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová. Imagínense que David no tenía el Espíritu. Aquí la Biblia lo está diciendo, no lo dice la hermana Lorena, lo dice la Biblia, lo dice las Sagradas Escrituras, que a partir desde ese momento en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Si el Señor dijo, si David me honra, si David me ama, si David me arregla esas grandes poesías a mí, cuando el Espíritu Santo todavía no está en él, ¿qué no hará este hombre cuando yo deposite mi Espíritu Santo en él? Mire qué hermoso. Y dice, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí nos damos cuenta cómo para el mismo David en ningún momento David pudo haber dicho en el campo, porque acordémonos una cosa,
que David volvió al campo después a cuidar de las ovejas. David volvió y continuó pastoreando su rebaño. Era el futuro rey haciendo tareas humildes, un futuro rey cuyo carácter se perfeccionó, cuyo carácter estaba siendo transformado en los campos de la vida cotidiana, y así el Señor está preparándote a ti hoy. Hechos 13:22, mire lo que dice Hechos 13:22, dice así: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, esto lo dijo el Señor, no lo dijo David, dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiera. Usted va a hacer todo lo que el Señor quiera. Hoy el Señor te pregunta a ti. Tú puedes ser ignorado por todo el mundo, probablemente quizás hasta por tu misma familia, pero eres escogido del Señor y estás dispuesto a hacer todo lo que el Señor quiera hacer contigo. Estamos aquí diciéndole al Señor, como le decían los profetas, como le decía Elías, como le decía Eliseo, como le dijo Moisés, como le dijeron aquellos grandes hombres que dejaron un legado en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Heme aquí, que aquí está tu sierva. Heme aquí, que aquí está tu siervo. Heme aquí, Señor, envíame a mí. David se levantó luego y volvió a los campos. David siguió siendo un pastor. ¿Acaso David allá en el campo no habrá dicho, ese señor está loco, ese señor vino a mi casa y dijo que yo iba a ser el próximo rey? Qué raro, yo no creo. David creía todo. David se arrodilló delante de Samuel y David le creyó al Señor. David le dio gracias. En los Salmos podemos ver cómo David le decía al Señor, gracias por haberme elegido. Señor, una cosa he demandado de ti, que tú vivas en mí. Es mejor vivir en tus santos atrios un día que 1000 fuera de ellos. David anhelaba estar siempre en la presencia del Señor. ¿Tú estás anhelando eso hoy? Estamos anhelando que nuestros hijos vivan en esa presencia del Señor. El Señor te está levantando a ti para que tú, como padre de familia, no seamos como Isaí. Isaí se olvidó de David. Isaí quería poner a alguien adelante de David. A veces nosotros le damos la prioridad a un solo hijo y estamos olvidando a otro. Y quizás es el mejor hijo. Quizás es el bordón de tu vejez. Pues nosotros somos lo mismo para el Señor. Hasta el día que Él nos llame a su presencia, nosotros le serviremos a Jehová. Y como Jehová dijo en Hechos, David hará todo lo que yo quiera. Dios es bueno, que el Señor le bendiga. Puede ser desechado o olvidado por alguien, pero eres escogido mío. Qué hermoso saber el nombre del Dios Altísimo, la palabra que Dios te trae hoy. Amén. Que el Señor les bendiga y un shalom para todos ustedes. Amén.